Buenas tardes todas. Me da mucho pesar pensar que vamos a tener vacaciones y vamos a tener como unos, no sé, 7, 8 semanas de descanso, pero esperamos el próximo año, en febrero, reunirnos otra vez. Bueno, hoy vamos a ver una oración de David. David oraba mucho y hay muchas, muchas oraciones en la Biblia de David. Pero esta oración se encuentra en Segundo de Samuel, los capítulos 11 y 12. Entonces vamos a estar en Segundo de Samuel, empezando en el capítulo 11. El versículo que yo he escogido para hoy está en Salmo 51, el versículo 10. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es un estudio sobre el pecado, sobre perdón y sobre el arrepentimiento. Y vamos a ver, esta oración de David es una totalmente de arrepentirse ante Dios por su pecado. Y la oración no se encuentra en Segundo de Samuel, se encuentra en Salmo 51, porque David escribió una cantidad de los salmos y em, su oración está en Salmo 51. Bueno, un poquito de David. Él era el hijo menor de 8 hijos en la casa de Isaías. Isaí era su papá. Ellos vivían en Jerusalén en un hogar muy humilde. Ellos eran pobres. Y él era el hijo mayor y tal vez era el hijo menospreciado de toda la familia. Pero David es un personaje familiar y muy popular en la palabra de Dios, porque él llegó a ser el segundo rey de la nación de Israel. Podemos ver un poquito de un bosquejo de su vida y lo hago eso solo para ver un poquito de la vida de David. Como adolescente y como joven, él era pastor de ovejas. Recuerdan ustedes que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir, Dios le había dicho, hay que ir a la casa de este señor Isaí para ungir el siguiente rey de Israel. Entonces, él fue y él vio 7 hijos de este hombre Isaí y dijo que no es ni uno de esos, no hay otro, no tienen otros hijos. Y el papá dijo, ay, sí, hay un chinito, hay un jovencito que así apacentando las ovejas. Y David vino y Samuel dijo, él es el próximo rey de Israel. Y él fue ungido rey a la edad muy temprana, dice en los comentarios más o menos a los 14, a los 15 años. Él fue ungido, pero no llegó a ser rey hasta mucho más tarde. Bueno, la primera vez que la gente conoció a David o que la gente escuchó algo de él, David llegó a ser un guerrero. Y nos cuenta la palabra de Dios en 1 de Samuel 17 que David mató el gigante Goliat. Todos conocemos esta historia. Él era uno de los soldados de los filisteos y David cogió 5 piedras y mató el gigante. Y Dios le dio la victoria. Y en esta época, cuando él mató al gigante, David empezó a coger reconocimiento y mucha popularidad entre los israelitas. Bueno, después David llegó a ser músico. Él sabía tocar el arpa y él llegó a la presencia del rey Saúl y el rey Saúl, él era el rey de Israel, vivía una vida turbada y él llamó a David para tocar la música. Y esta música del arpa calmó el rey Saúl. También David era pecador. Él cedió a su pecado y yo creo que más que todo sus pecados de David son un poquito conocidos en que él amaba a las mujeres. Y parece ser
que la descripción que vamos a leer de él dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es muy probable que las mujeres, las señoritas, amaban mucho a David también. Y la confesión y oración de David en cuanto a su pecado contra Urías y Betsabé. Hemos estudiado Betsabé. Hemos visto hace, no sé, hace 2 años ahí la vida de Betsabé. Pero vamos a ver la oración de arrepentimiento de su pecado con ella es lo que vamos a estudiar. David también era profeta. Fue un don de Dios dado a muy pocas personas y Dios había revelado muchas verdades acerca de Cristo y podemos ver muchos en los Salmos. Y por fin, David llegó a ser rey de Israel. Se dicen que él fue ungido por Samuel a los 15 años, más o menos, pero no llegó a reinar sobre Israel hasta mucho más tarde. Otra cosa que para mí es muy interesante y he leído varias veces, David es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo es que su vida de David era muy, muy semejante y casi igual a la vida de Cristo. Los dos nacieron en el pueblo humilde, el pueblo de Belén. Los dos eran de la clase baja, sin riquezas. Las familias, las dos eran pobres. Los dos eran pastores. David era pastor de ovejas y Cristo era pastor de almas. Los dos sufrieron persecución y oposición, pero no abrieron la boca. David fue perseguido por Saúl. Recuerden los año tras año tras año. Saúl quiso matar a David. Y Jesús fue perseguido por la gente, por los religiosos. Pero los dos llegaron a ser reyes. David reinaba sobre Israel y Jesús, su reino es el mundo. Bueno, vamos a leer Salmo, segundo de Samuel 11, el versículo 1. Segundo de Samuel 11, el versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora David ha llegado a ser rey, vive en el palacio y ahora tiene yo creo que ahora tenía como unas 3 esposas y una cantidad de concubinas. Israel estaba en una guerra y durante esta época era un deber y una responsabilidad que el rey, que él tenía que estar en el campo de batalla con su ejército. Era el deber del rey. Y dice que era tiempo que salen los reyes a la guerra, pero dice la palabra de Dios, pero David se quedó en Jerusalén, él se quedó en el palacio y fue en desobediencia a Dios. No se sabe por qué no acompañó a su ejército, pero Dios le había mandado a él que vaya con su ejército y no lo hizo. Bueno, vamos a leer segundo de Samuel, el capítulo 11, los versículos 2 y 3. Este va a ser un poco de repetición porque estudiamos Betsabé. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Es interesante que por la tarde David no pudo descansar, estaba un poco, no sé, aturbado, afligido, y él salió al terrado del palacio, estaba mirando alrededor y dice, y vio una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Y lo que él hizo, él mandó a su siervo preguntando, ¿quién es esta mujer? Es muy interesante para mí que el siervo dijo que ella es Betsabé, hija de Eliam,
Y el siervo añadió una cosa, y seguro que lo añadió así. Ojo, David, escucha, presta atención. Ella es casada. Ella es casada con Urías, uno de sus soldados, y este hombre es un héroe. Este era de parte de un siervo, una amenaza a David. Yo creo que todo el mundo sabía la debilidad de David para con las mujeres. Y él está diciendo, este no es bueno, David. Cuidado, ojo. Vamos a leer 2 de Samuel 11 4 y 5. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y concebió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David envió un mensajero a la casa de Betsabé y la tomó. Él dijo, yo no sé si ella pudo resistir. Si quiso resistir, no sé. Él era rey. Lo que los reyes dijeron, yo creo que era ley. Entonces, él mandó un mensajero y la tomó y durmió con ella y ella se quedó encinta. Y ella mandó la noticia a David. David, eso es lo que pasó. Y la historia sigue. Y vamos a ver ahora un David que estaba fuera de la voluntad del Señor. Segundo de Samuel 11 6 al 17. Esos son versículos que voy a hacer un resumen. David quiso esconder su pecado. Y ante los ojos de Dios, siendo rey o no siendo rey, era pecado. David mandó a traer Urías, el esposo de Betsabé, diciendo, vete a casa, has estado peleando, vete a casa y esté con su mujer. David quería que Urías acostara con su esposa para cubrir su pecado de él. Pero es interesante, Urías estaba tan dedicado a su rey y a Israel que él durmió a la puerta del palacio de David. Después, David decidió dar vino, mucho vino a Urías para emborracharse con el propósito y dijo, ay, Urías, ahora vete a la casa para dormir con tu señora. Pero no funcionó. Y por fin, David mandó que sus soldados metieron Urías en la primera línea de la batalla. Y los hombres en la primera línea de la batalla siempre murieron. Y Urías fue matado en la batalla. Qué triste. Esta historia para mí es uno triste. Bueno, ahora dice en segundo de Samuel 11, vamos a saltar al versículo 26 y 27. Dice, oyendo la mujer, o sea que cuando Betsabé oyó que que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado del luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Betsabé hizo luto para su esposo. Parece ser que lo amaba. Yo creo que sí lo amaba. Y después del luto, y no sabemos cuánto tiempo, David la trajo a casa consigo. am, pero la palabra de Dios dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pecó. Él cubrió su pecado. Su lujuria y la falta de controlarse había llegado a un crisis. Él adulteró, él mintió, él mató para cubrir sus acciones, su pecado. Parece que todo eso pasó alrededor de un poquito más de un año del tiempo cuando ellos durmieron juntos, porque el bebé ya nació.
para un año. Seguro que la culpa lo persiguió. Y también David vivía en el palacio con Betsabé. Am, no sabemos si estaba pensando en su pecado. Él no había pedido perdón porque dice que Dios, el bebé nació, pero más esto, Dios estaba muy, muy enojado con David. Parece que no se dio cuenta que había pecado y que lo que él hizo fue, lo que él hizo fue desagradable en los ojos de Dios. No estaba pensando en esto. Y ahora el bebé nació y Dios decidió hacer algo. Bueno, en segundo de Samuel 12:1 dice, Jehová envió a Natán a David. Bueno, lo que pasó es que Dios decidió hacerle recordar a David de su pecado. Y resulta que Natán empezó a contar un cuento a David y dijo, um, David, había dos hombres, un hombre muy rico, un hombre muy pobre, y este hombre rico tenía muchas ovejas, y el hombre pobre tenía una oveja pequeña, preciosa, y que lo amaba mucho. Y lo que pasó fue que el hombre rico iba y robó la oveja del hombre pobre. Y Natán le preguntó, ¿qué le haría? ¿Qué haría qué harías tú, David, con este hombre? El rico tenía muchas ovejas, el pobre hombre una nomás. Y David se enojó. Se encendió el furor de él, dice la palabra de Dios. Y él dijo, este hombre es digno de la muerte. Está en 2 de Samuel 12:5. Y Natán dijo, David, tú eres este hombre. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos. Tú mataste a Urías y robaste su mujer de él. Segundo de Samuel 12:13 al 14, no, 13 a 15 vamos a leer. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Parece ser que en aquellos tiempos el castigo para lo que David hizo fue la muerte. Pero Natán está diciendo, Jehová ha remitido tu pecado, tú no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David se dio cuenta que había pecado contra Dios. Y Natán dijo, tú no vas a morir por tu pecado, pero el bebé que te ha nacido va a morir. Y poco después, el niño se enfermó gravemente y el niño murió. Am, en segundo de Samuel 12:16 al 18, la primera parte, entonces David rogó, Natán dijo, el bebé va a morir, el bebé va a morir. Pero David, en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Él empezó a orar. Esa es la primera oración de David que vamos a ver. David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. La primera oración es por el niño, pero el castigo de Dios por el pecado era que este niño iba a morir y el niño murió. Y este no es el único castigo. El primer castigo es que este bebé murió, pero el segundo castigo, hemos leído esto antes en uno de los estudios, está en segundo de Samuel 12:10. Segundo de Samuel 12:10 dice,
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios está diciendo, no solamente morirá el bebé, pero la espada nunca va a salir de tu casa, David. Y David, la casa de David, como hemos visto, nunca salió la espada de su casa. Pasando los años, los hijos de David pelearon constantemente entre sí. Uno mató a otro y algunos como Absalón quiso matar a su propio padre. Con una sola frase, David empezó a arrepentirse diciendo, yo he pecado contra Dios. Y su oración de arrepentimiento está en Salmo 51. Es una oración de confesión y de arrepentirse después de la conversación con Natán, profeta. Y hay que anotar, durante su vida, Dios había hecho lo que agradaba al Señor. Había obedecido a Dios en todo. Sí había pecado, pero había pedido perdón. En 1 de Samuel 13:14 y en Hechos 13:22, Dios llama a David un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, no es decir que él nunca pecó. Sí, él pecó, pero Dios escogió y lo llamó un varón conforme al corazón de Dios. Pero yo sospecho que es posible que David, siendo rey, un poco de orgullo había entrado en su corazón y él hizo lo que él quiso hacer y no lo que Dios quiso que él hiciera. Puede ser porque el rey tiene mucho derecho de mandar. Él seguro que estaba pensando, yo soy rey, yo puedo hacer lo que quiero. En el instante que David se dio cuenta tan grave que era su pecado, lo confesó y pidió perdón de Dios. Y vamos a ver ahora su oración de arrepentimiento. Está dividido en tres partes. La primera parte es que Dios me limpie. En la segunda parte es que Dios me da restauración. La tercera parte es que Dios me use. Esta oración para mí es una buena porción de la palabra de Dios que podemos orar, podemos usar cuando estamos pidiendo perdón de nuestro Señor. Voy a leer la primera parte de esta oración. Está en Salmo 51, los versículos 1 al 7. Y los voy a leer para que estemos pensando en las palabras. Está en Salmo 51, los primeros 7 versículos. Y David está orando. Y dice que ese es un salmo de David cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y David inmediatamente se fue a Dios y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En esta primera parte, David está pidiendo que Dios se limpie su corazón, su ser, su mente. Y para mí es una excelente oración. Otra vez, para pedir perdón del Señor. Él pide la misericordia de Dios, pide que Dios borre sus rebeliones. Él se dio cuenta que había pecado contra Dios. Borrar quiere decir lavar, limpiar, y también quiere decir arrepentirse, es dar la vuelta del pecado, pidiendo que Dios le permite empezar de nuevo.
David sintió sucio de su pecado. Había adulterado a una mujer, había matado a un hombre. Él sabía que a pesar de saber muy bien la ley de Dios, él rompió la ley de Dios. Y según la ley, no había sacrificio provisto por sus pecados. Y David tenía que buscar la gracia, amor y misericordia de Dios. Y interesante que Dios no ofreció excusas. Ay, pero ella era muy bonita. No, él confesó su pecado. Él dijo que yo pequé contra ti. Clamó a Dios. Arrepentirse de verdad es dándose cuenta del pecado, confesándolo y cambiando 100%, dando la vuelta. Si somos hijos verdaderos de Dios, tenemos que clamar a Dios, rogar para su perdón, confesar y cambiar por completo. No es solamente pedir perdón y pedir que, ay Dios, que me perdone, pero mañana salgo y hacer el mismo pecado. No, no, no. El verdaderamente, cuando pedimos perdón, es un cambio, cambiamos. Y Dios nos va a perdonar porque Jesucristo murió por esos pecados. Nosotros como David necesitamos que David nos limpie de los pecados. Bueno, la segunda parte de esta oración de David está en 51, Salmo 51, los versículos 8 al 12. Dice, él está pidiendo ahora, Señor, él pidió ya que me perdones. Él ahora está pidiendo que Dios me dé restauración. En el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y que recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame en un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostiene, me sostente. David sabía que este pecado le había costado mucho, le había afectado toda su vida. Había afectado sus ojos, su mente, sus oídos, sus manos, su boca, su corazón y su espíritu. Porque el pecado afecta todo en nuestras vidas. Afectó los ojos. Él miró al pecado y no debería haber estado mirando al pecado. Con su mente la llegó la idea, yo voy a tener esta mujer. Afectó su mente. Y el pecado afecta el oído, afectó el oído en que él escuchó a Satanás, él escuchó al enemigo. Las manos, ¿qué hizo con sus manos? Mató a un hombre. Y su corazón estaba lleno de maldad. Y su espíritu. Lo más triste es que su espíritu de David se separó de Dios. Él había perdido el gozo de Dios y él pidió restauración para otra vez estar gozoso y alegre. Él quiso verdad y sabiduría y un corazón limpio y que el espíritu se renueve en él. Pidió que Dios no le quitara el espíritu. Este salmo expresa su corazón de David y el clave es nuestro versículo de memoria. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve en mí un espíritu recto. Y este debe ser la oración de cada uno de nosotros todos los días. Él sabía que su problema de él era dentro de su corazón. Y él también sabía que él mismo no pudo cambiarlo. Solo Dios puede hacer el milagro de cambiar el corazón. Cuando nosotros pecamos, sentimos o debemos sentir una carga pesada que hemos hecho algo contra nuestro Dios. A veces llegamos tristes, deprimidos, pero recibiendo el perdón de Dios somos libres. Y en el último, Él dice, y vuélvame el gozo de tu salvación. Cuando estamos en pecado, no tenemos el gozo de Dios. En nuestra vida, nos va a prohibir a servirle al Señor y va a separarnos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros. Cada creyente
tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestro ser para mostrar al pecado, para confortarnos y para darnos gozo. Nosotros, como David, necesitamos ser restaurados también de Dios. Ahora, la última parte de la oración, él está pidiendo que Dios me use. Primeramente, que Dios me perdone, que Dios que me dé restauración y ahora que Dios me use. Esto está en los versículos 13 al 29 y los voy a leer. Es David orando, todavía esta fue una oración larga que Dios está orando a Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua, tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Después de ser perdonado y restaurado, Dios quería ser usado por Dios para enseñar a los pecadores en el camino de Dios. A mí me parece que David estaba andando lejos de Dios por un tiempo. A lo mejor no estaba siguiendo a Dios. Puede ser que había pasado unos años, porque ahora Él está diciendo, ahora Señor, úseme para enseñar a los pecadores. Él quiso ser un testigo de Jehová, que Dios abre sus labios para alabar a Él. Y Él está dando énfasis sobre los sacrificios verdaderos de Dios, que son espíritu quebrantado y un corazón contrito y humilde. Dios recibe un corazón roto de sacrificio. Y yo digo que podemos pedir perdón, podemos ser fieles al Señor, porque dice que David era fiel al Señor, pero él estaba viviendo en pecado. El resultado del perdón de Dios es expresar con gozo el amor y justicia de Dios y que vamos a querer compartir con otros lo que el Señor nos ha hecho. Debemos ofrecer nuestras vidas a Dios en sacrificio vivo para que Él nos use. Esta oración es para nosotros. Nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios de perdón, pero no podemos seguir viviendo en pecado como David hizo sin sufrir las consecuencias. Dios es justo y Él castiga el pecado. Y Dios dejó David, yo no sé por cuánto tiempo, porque para mí dice que Él se quedó en la casa o en el palacio cuando debería haber estado con su ejército. Ese fue hace por lo menos un año, tal vez más. Eso me dice que David pasaba tiempo andando fuera de la voluntad del Señor. Y Dios llega al punto de decir, ya no más. Y Dios hizo algo para llamar la atención a David. Este salmo nos muestra la profundidad del dolor, del pecado en el corazón de David. Nos muestra cómo él rogó a Dios y también nos muestra cuánto David valió el perdón de Dios. Él rogó para el perdón de Dios. Cuando pecamos, nunca debemos dar excusas y David no dio excusas, sino debemos confesar el pecado tan pronto posible y que nos presentemos frente a Dios con un corazón roto y contrito, con un espíritu totalmente dedicado a Él. Cuando Dios nos convence de un pecado, debemos admitirlo a Dios, pedir el perdón y seguir. Y el perdón viene después de la confesión. Y no sé si algunos o alguien tiene un pecado y tienen que pedir de Dios que no espere.
Dios por fin llegó a David, pero después de tiempo, David dejó pasar tiempo sin pedir perdón. Esta oración de David fue uno de los gritos más fervientes por limpieza y renovación del corazón que hay en la palabra de Dios. Es un buenísimo ejemplo cómo debemos pedir perdón de Dios. El pecado puede destruir la vida. Y yo repito, el perdón en mi vida puede destruir la vida. Y el perdón nos va a restaurar. Y solo para dar un bosquejo de la vida de David. Primeramente, David estaba en un lugar donde no debería haber estado. Él estaba en el palacio, debería haber estado con su ejército. Entonces, una lección para nosotros, cuidamos donde andamos, que tengan mucho cuidado donde andan. Segundo, él trajo Betsabé a la casa. Era traer la tentación cerca de sí mismo. Él debía haber olvidado de ella y volver al palacio y no hacer nada. Entonces, para nosotros, que tengan cuidado a traer la tentación más cerca de nosotros. Y hay veces que hacemos esto. Tercero, sabiendo que ella estaba encinta, David no quiso confesar todo. No lo hizo. Mató a Urias. Entonces, para nosotros, cuidado de no esconder el pecado, porque Dios lo va a revelar. Cuarto, David quiso engañar a Urias a ir a la casa para dormir con su esposo. Ese fue puro engaño. Y para nosotros hay que tener mucho cuidado con el engaño en nuestras vidas, porque podemos ser engañadores. Sexto, para esconder su pecado, David fabricó un informe explicando la muerte de Urias. Y eso es lo que él hizo. Él escribió una carta. Ay, pobre, ay, él se adelantó a la línea y lo mató. Esa fue una mentira. David lo mató. Entonces, para nosotros, cuidado con la mentira. Mucho cuidado con la mentira. Y al fin, David tomó Betsabé como esposo sin remordimiento de sus oraciones, de sus acciones. Entonces, para nosotros, cuidado en no reconocer su pecado. Por eso es tan importante confesar los pecados inmediatamente. Y hay varias lecciones que podemos aprender de de David y de toda esta situación. Y la primera lección es es necesario, hay que confesar nuestros pecados. Es necesario confesar los pecados. Es necesario. Es necesario confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Cada pecado tiene que ser reconocido y confesado. Bueno, ¿cómo sigo? ¿Cómo podemos seguir en arrepentirnos? Porque muchos dicen, ay, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Bueno, primeramente hay que confesar, hay que definir el pecado. Y David confesó su pecado. Debería haber dicho, Señor, pido perdón porque adulteré con una mujer, maté un hombre, mentí. Hay que definir el pecado. Es iniquidad y transgresión y hay que nombrar el pecado. En segundo lugar, hay que pedir misericordia de Dios. Porque yo le digo, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no sé dónde estaríamos, ninguno de nosotros. Porque la misericordia es una cosa muy grande. Pero debemos pedir, Señor, ten misericordia de mí. En tercer lugar, no debe intentar defenderse. No debemos echar culpas. Hay que admitir, Señor, yo he pecado contra ti. Es mi problema, mi pecado. No es problema de otra persona.
Cuarta, hay que mirar a Jesús. Él es nuestro Salvador. Jesucristo murió por cada pecado que está en nuestras vidas. Y hay que mirar a Jesús. Hay que pedir a Dios que me perdone. David pasó muchos versículos pidiendo perdón. Señor, que rompe mi corazón, que me cure de ese pecado. Él tenía un corazón roto y contrite. Y después decide a proclamar la verdad a otros. Eso es muy interesante, que yo adivino que por tiempo David no había estado testificando de su Dios, pero una vez que estaba limpio del pecado, él quiso que Dios lo utilizara en compartir el Dios a las personas. Y después hacer una decisión a obedecerle a Dios. Es como confesamos los pecados. La segunda lección es, podemos ser ciegos a nuestro pecado. Y yo verdaderamente, yo creo que David estaba ciego a su pecado. Y nosotros podemos ser ciegos a nuestro pecado. David dijo a Natán, yo pequé contra Jehová. Después de un año, por lo menos un año. Y no se puede decir que David era ciego a su pecado, pero él pasó tiempo sin confesarlo. El bebé ya había nacido. Puede ser que él lo había olvidado. Puede ser que él pensaba que era rey y el rey manda. Esto es orgullo. Puede ser que él pensaba que nadie iba a descubrirlo. Y nosotros podemos pensar esto. Ay, nosotros podemos pecar y pensar, ah, nadie lo va a enterar. No, no lo van a descubrir. Para nosotros podemos ser ciegos a nuestros pecados. O sea que cerramos los ojos al pecado. Pensamos que la vida va bien y no cambió. Y en el caso de David, él quiso tener Betsabé, es lo que él quiso, como esposa, otra esposa, y la tenía, y la vida andaba bien. Nació el bebé, seguro que el bebé era hermoso, precioso. ¿Qué podría pasar? Bueno, Dios decidió hacer algo. Cuando pecamos, tenemos que confesarlo, pedir perdón para ser restaurado con Dios. Y empieza una oración, oh Dios, yo he pecado contra ti. Que Dios nos abra nuestros ojos al pecado. Y otra vez, que no demore. Nunca debemos demorar en pedir perdón por los pecados. Por eso yo digo, después de cada día, porque cada día pecamos, debemos pedir perdón. Es algo necesario, porque pasando los días, pasando los meses, pasando los años, llega a ser algo que, así soy, cuando es pecado. Tercera lección, no se puede esconder el pecado. Am, Números 32, 23. Números, el capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. La Biblia dice que no podemos huir del pecado. Para David, él quiso hacer todo para esconder su pecado, y no pudo hacerlo, porque Dios lo vio. Y Dios ve todo lo que hacemos. Él está siempre, siempre observando lo que hacemos, escuchando lo que decimos. Y nosotros vivimos en un mundo donde el pecado abunda. Y el pecado ahora llega a ser algo normal. Pero nosotros como creyentes necesitamos vivir vidas diferentes y seguir pidiendo perdón. Si es un pecado grave, si es un pecado, una mentirita blanca, Dios quiere que pidamos perdón y quiere restaurar compañerismo con nosotros. Porque muchas veces yo les he dicho este versículo en Isaías 59:2. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y los pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado en nuestras vidas, el pecado hace una división
entre nosotros y Dios, porque Dios es un Dios perfecto, puro, y el pecado no puede estar en su presencia. Bueno, otra lección. Nuestro pecado afecta a los demás. Yo creo que muchas de esas lecciones son repeticiones, como siempre. Nuestro pecado afecta a los demás. Mateo 6:18b. Mateo 6:18b. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo siempre o generalmente se aplica a los positivos. Si hacemos algo bueno en secreto para Dios, Él lo va a recompensar en público. Pero para mí podemos aplicarlo al pecado también. El pecado am, publicado de David afectó a muchas personas. Afectó a Betsabé. Bueno, obvio, afectó a Urias. Afectó el bebé. Afectó la familia de David. Porque la familia de David por generaciones peleaban, mataron, porque afectó a la nación de Israel también. Porque lo interesante, más tarde, Natán dijo que iba a publicar este hecho con el pueblo. O sea que todo el pueblo de Israel iba a saber de este pecado de David. Afectó el ejército también, porque David no estaba apoyando su ejército. Nuestro pecado va a afectar a los que están en nuestro alrededor. Y la lección es que hay que pensar dos veces antes de pecar. O si pecamos, pedimos perdón inmediatamente de Dios. Am, Otra lección, y eso sí es repetición, a Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada el pecado. Y eso hemos tenido varias veces. Segundo Samuel 11:27. Segundo de Samuel 11:27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios prácticamente odia el pecado. Él es un Dios perfecto y el pecado rompe la comunicación entre Él y sus hijos. Salmos 5, 4 y 5. Salmos 5, 4 y 5 dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no estará delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecer a todo lo que hace iniquidades. Ese nos dice que Dios aborrece los iniquidades que son los pecados. El pecado es cosa seria con Dios y debe ser cosa seria para cada uno de nosotros. Podemos ver una mentirita blanca como un error. Dios lo ve como un pecado serio y le duele el corazón de él, lo aborrece. Bueno, otro que yo puse porque estaba leyendo en los Salmos, Dios nos manda a cuidarnos. Dios nos manda a cuidarnos. Y ese empieza en Proverbios 4:23 y va hasta Proverbios 4:25. 4:26 dice, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón. Interesante. Proverbios 4:24 también se aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hay que cuidar y guardar no solamente el corazón, pero la boca. 4:25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. La Biblia no nos está diciendo que cuide el corazón, cuide la lengua, cuide los ojos. Y sigue diciendo, cuidado con sus pies, que no desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Este va de Proverbios 4:23 a 25. David no guardó sus ojos. Él miró a una mujer. Él usó su boca para mentir y engañar. Hay que tener cuidado
con los ojos y cuidado con la boca, con las palabras que salen. Él usó sus pies para andar hacia el pecado. Hay que tener cuidado. Y al fin, él usó su corazón para voltear de Dios en pecado. Que tengan mucho cuidado. La Biblia dice que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de Dios. Hay que seguir en recto, un camino recto hacia Dios. Que esté en la palabra de Dios cada día. Que esté al día en recibir perdón por sus pecados. No dejen que los pecados se separaron, que nos separen de Dios. Y si los ojos se fijan en el pecado, vamos a pecar. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el pecado, les aseguro que van a pecar. Mateo 6:22. Mateo 6:22 y 23. Mateo 6:22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La primera parte da énfasis, si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará de luz. La única manera de tener un cuerpo de luz es hacer un pacto con los ojos de no fijar en algo que nos da la tentación de pecar. Y más de todo, hay que llenarnos con la palabra de Dios. Bueno, otra lección y casi terminamos. Cuando uno es, no sé cómo dice, cuando uno está fuera de la voluntad del Señor, va a pecar. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, va a pecar. Voy a decirlo una vez más. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, va a pecar. Es decir, que no está obedeciendo a Dios. Proverbios 3, 5 a 6, esos son uno de mis favoritos de versículos. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderecerá tus verdades, tus veredas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es estar siempre gozosos. Y este está en 1 de Tesalonicenses 5. Orar sin cesar. Dar gracia. No apagues el espíritu. No menosprecies las profetas. Examine todo. Retener lo bueno. Abstener de toda especie de mal. Este está en 1 de Tesalonicenses 5, 15, no, 16 al 18. 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. David, como dije, debía haber estado con su ejército. Estaba fuera de las instrucciones de Dios, estando donde él estaba donde no debería haber estado. Miró a una mujer y este empezó una cadena de pecados. Él estaba fuera de la voluntad del Señor. Él está abierto al ataque del enemigo. Cuidado en quitar los ojos de Dios y poniéndolos donde no deben estar. Otra versículo, otra lección en el versículo Romanos 6:23 es uno conocidos, el pago del pecado es la muerte. Dios castiga el pecado. Y eso hemos tenido varias veces. Dios castiga el pecado. En Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Dios castigó a David por su pecado. Falleció al bebé y Dios dijo que David nunca apartará la espada de tu familia. Su familia sufrió el castigo de Dios y David tenía que observar los resultados de su pecado para el resto de su vida. Su familia fue castigado espiritualmente, moralmente, y había mucho odio entre ellos. Cuando pecamos, es posible que no vemos el castigo inmediatamente, pero nunca dude que Dios castiga el pecado. Y la última lección que yo puse, Dios odia el orgullo. Yo creo que de pecados es uno que más que todo Dios odia tanto, es el orgullo. Este fue el pecado que Satanás, como un lucero en el cielo, él estaba un ángel en el cielo y él se llenó con orgullo, quiso ser como Dios y Dios lo echó del cielo.
Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 16:8. Proverbios 16:8. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo adivino que uno del problema con David es que se llenó con orgullo. Yo creo que es un problema con cada creyente. Hay ocasiones cuando nos llenan del orgullo. Y yo sospecho que David como rey llegó a llenarse con orgullo. Un poquito de yo soy rey, yo puedo hacer lo que quiero. David, y más tarde en segundo de Samuel, Dios vio que David estaba lleno de orgullo, porque Dios, y lo voy a contar rapidito. David decidió hacer un censo entre su nación. Y Dios lo miró como un acto de orgullo, porque David estaba queriendo saber, uy, ¿qué cantidad de hombres tenemos para pelear? Porque tenemos que pelear esta batalla. Él no estaba poniendo su confianza en Dios, solo en las personas. Y Dios dijo que este sí era un orgullo de parte de David. Es importante que que confiemos en Dios para todo. Hubo veces cuando David mostró orgullo. Y yo no sé, cuando he leído de David, yo siempre pienso, ¿cómo puede un hombre, quien fue llamado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios? Y en Hechos 13:22 dice que David hizo todo lo que le pidió hacer Dios. Este está en Hechos 13:22. David pecó mucho. Él tenía fama por buscar mujeres entre las paganas y se casó con ellas. Era mentiroso, manipulador, era adúltero, homicidio. Cuando su hijo, estudiamos Tamar, la hija del rey David, su hermano Amnón lo atacó y David no hizo nada. Y este fue, según la ley de Israel, este fue pecado, porque el hermano Amnón tenía que ser castigado por engañar a Tamar y David no hizo nada. Pero la respuesta está en que David arrepintió verdaderamente del corazón cada vez que pecó. Y Dios borró sus pecados cada vez y los olvidó. Y David se quedó en blanco, como si no hubiera pecado. Dios borró sus pecados cada vez y él quedó en blanco, como la nieve. También él tenía fe en Dios, él amaba la ley de Dios. Él tenía un corazón agradecido, pero a veces se cayó en pecado. Podemos tener David como ejemplo y aún nosotros amando a Dios, tener fe, tener corazón agradecido, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero pidiendo perdón verdadero, el verdadero perdón, podemos quedarnos en blanco como la nieve. El pecado, como dije, es cosa seria en los ojos de Dios. David esperó tiempo para pedir perdón. Cada vez, cada vez que pecamos, debemos confesar el pecado y pedir perdón antes de que se pase mucho tiempo. Porque Dios no solamente perdona, Él olvida. Él olvida, nosotros no olvidamos, pero Él olvida. Y nosotros podemos empezar limpios. Dios sabe que nadie puede vivir una vida perfecta, pero su deseo de Él es que nuestros corazones serán conformados al corazón de Dios. Él quiere que amemos más a Él que cualquier otra cosa. Él quiere que obedezcamos su palabra. Él quiere que olvidemos el pecado. Él quiere que estemos testificando a otros. Él quiere que vivamos vidas, pero vamos a pecar y vamos a tener que pedir perdón. Que siempre vivamos glorificando y amando a Dios
Y lo hermoso de todo este estudio es que Dios perdona cualquier pecado de sus hijos y olvida los pecados para que podamos empezar de nuevo. Esa es una lección tan buena mucho sobre el pecado, pero es algo que nos afronta todos los días, el pecado en nuestra vida. Y es bueno empezar a hacer el tiempo cada día. Cada vez que pecamos, ay Señor, perdóname. Yo dije algo que no debería haber dicho, perdóname. Bueno, la tarea. Y este es el último estudio para el año. Volvemos en febrero. Las voy a extrañar muchísimo, pero voy a dar tareas para que puedan estar pensando en esta lección. Bueno, primeramente, y algunas esos no son difíciles, son para hacerles recordar el estudio durante la semana y pasando esta época de la Navidad. Primeramente, ¿dónde estaba David cuando su ejército estaba en guerra? ¿Dónde estaba David cuando su ejército estaba en guerra? ¿Dónde estaba David cuando su ejército estaba en guerra? Y si no pueden escribir esos, Estelita tiene la lista de la tarea. Número dos, ¿qué fue su pecado? Bueno, yo les digo que había varios pecados. Pueden nombrar la cantidad de pecados que recuerden de la historia. ¿Qué fue su pecado de David? ¿Qué fue su pecado de él? El tercero, ¿cómo mostró Dios su pecado a David? O sea que alguien se fue a David para mostrar, este hombre era representando a Dios. ¿Cómo mostró Dios su pecado a David? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para mostrar a David su pecado? Esos no son difíciles. Cuatro. De su pecado, ¿cuáles eran los dos castigos? Dios le dio a David dos castigos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los dos castigos de Dios? Y el siguiente, cinco, que lea Salmo 51, que lea Salmo 51 y haga una oración con los versículos. La semana pasada hablamos de orar la palabra de Dios. Este Salmo 51 es uno perfecto, perfecto para pedir perdón por los pecados. Léalo el Salmo y haga una oración. Y solo lo último, y pueden estar pensando, ¿cuál pecado debe confesar a Dios hoy? ¿Cuál pecado debe confesar a Dios hoy? Seguro que hay uno que puede llegar a la mente. ¿Qué pecado puede confesar hoy a Dios? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez más por este estudio, por esta oración de David. Esta oración, Señor, de arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, que Él derramó su corazón ante ti am, con esta oración. Señor, te damos gracias que podemos leer este salmo y también podemos pedir. Gracias, Señor, porque tú perdonas la oración. Gracias por cada vez que oramos, pedimos y tú perdonas. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, por todos nuestros pecados. Señor, ayuda a cada mujer que está escuchando hoy, que nos demos cuenta que podemos ser ciegos a nuestros pecados. Y hay veces que queremos
esconder los pecados de la gente. Señor, pedimos que tú abres nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos confesar. Señor, que el Espíritu Santo nos hable de nuestros pecados, porque es uno de lo que Él hace. Él va eh, diciéndonos, ese es pecado, este pecado, Señor, que escuchemos al Espíritu Santo. Señor, que aprendemos a cuidarnos, cuidar el corazón, cuidar los ojos, cuidar los pies, las manos, que siempre estamos sirviendo a ti. Y Señor, que siempre estemos en tu voluntad. Sabemos, Señor, que el orgullo es un pecado que tú odias. Y Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestro orgullo que sube. Señor, ayúdanos a pensar en ti, más que todo durante esta época de la Navidad. Señor, ayúdanos en meditar aún en por qué celebramos la Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y Señor, en el mundo, cuando todo no es enfocado en Dios, en ti o en Jesucristo, Señor, que podemos enfocarnos en ti y en tu Hijo, quien nació y vino al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos durante esta época del año a testificar a los vecinos, a la familia, lo que tú has hecho por y para nosotros, y que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para pagar por los pecados. Señor, ayúdanos cada día llenarnos con la palabra de ti, para que podamos seguir ni moviendo ni para el derecho o el izquierdo, que podemos seguir delante, frente, siguiéndote a ti. Y te damos tanta gracias, Señor, y que cuide cada una de esas damas durante esta época para que podamos reunirnos otra vez en febrero. Gracias, Señor, por cada una, por su paciencia. Y te damos gracias, Señor, otra vez por tu Hijo. Y pedimos esto todo en el nombre de Él. Amén.